Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ok, seguimos entonces los siguientes 5 versículos. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Amén. La hermana Amparo está ahí, con la hermana Gloria. Es el 16, ¿no? Ujú. A la mujer a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Llamó a Adán al hombre y a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Creo que avancé. Bien, gracias, mi hermana. La caída y sus consecuencias. Este capítulo 3 de Génesis nos habla de la caída del hombre. El capítulo 2 presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén. Todo era bueno, sin embargo, la escena cambió radicalmente. En el capítulo 4, pues ahora los hombres conocen la envidia, el odio, la violencia. ¿Y cómo comenzó la maldad y todo el sufrimiento en el mundo? La única respuesta satisfactoria del origen del mal se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. Relata cómo entró el pecado en el mundo y cómo ha producido consecuencias trágicas y universales. Dice la Escritura que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre por la maldad. Y dice que él maldijo la tierra por causa del hombre. Y cuando Dios maldice la tierra comenzó a producir espinos, que anteriormente la tierra era fértil. Ahora en el capítulo 3 del versículo 1 al 6 vemos la tentación y el tentador. Lo vemos ahí en el libro. Dice, aunque Moisés no dice aquí que el tentador era Satanás, pero en el Nuevo Testamento vemos un apoyo de que sí.
Aquí menciona la serpiente, dice que la serpiente era astuta. Y obviamente esta serpiente representaba al enemigo, es decir, Satanás utilizó una serpiente para hablar a través de aquella serpiente. Lo vemos, por ejemplo, en Juan 8:44, si alguien lo puede buscar. Apocalipsis 9, Apocalipsis 22. Son apoyos bíblicos de que aunque en el Génesis no especifica de que dice vino a él el tentador, ¿verdad? El tentador, Satanás es por excelencia el principal tentador. Vamos a leer Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí menciona de que fue desde el principio, y ese principio se está refiriendo al Génesis, es decir, desde el principio fue padre de mentira. Apocalipsis 12:9. 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Está bien? Bien, gracias, mi hermano. Ahí vemos entonces la última cita, que es Apocalipsis 22. Estos son apoyos bíblicos que nos dan a entender de que detrás de esa serpiente estaba la operación del enemigo, estaba Satanás operando. Sí, lo pueden leer. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Oiga, ¿cómo le llaman? La serpiente antigua. Bien, entonces parece que Satanás, bueno, vamos a leer aquí, dice la actual forma repulsiva de la serpiente y su veneno la hace un buen símbolo del enemigo del hombre. También sus movimientos sinuosos, sugieren las insinuaciones insidiosas que el enemigo empleó para tentar a la mujer. Parece que Satanás tomó posesión de la serpiente y habló por medio de ella, realizando un milagro diabólico. Generalmente, él opera por medio de otros y es más peligroso cuando aparece como ángel de luz. Recuerden que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Y tiene la capacidad de tomar cuerpos, aún de animales, aún de animales. Lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con el Gadareno y esos demonios que estaban en el Gadareno se metieron en los cerdos. O sea que Satanás también tiene, y sus agentes, que son los demonios, tienen, pueden ocupar cuerpos. Dice aquí, la tentación siguió el siguiente proceso. Primero comenzó con una insinuación de que Dios era demasiado severo, con que Dios os ha dicho. O sea, como para tergiversar lo que Dios había dicho. Y es una palabra que indica sorpresa ante el hecho de que un Dios solícito les prohibiera disfrutar del producto de cualquiera de los árboles del huerto. Dios no había dicho eso. Satanás lo que tomó fue tergiversar lo que Dios había dicho, porque ellos hablaron de que ni aún le tocares. Y si vemos lo que Dios dijo y lo que dice Satanás, no concuerda, no concuerda, porque Satanás lo que quiso fue
engañar, tergiversando la verdad. Eso es lo que él hace, tergiversa la verdad para poder engañar. Bien, dice que luego Satanás la llevó al terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera peligro mortal en comerlo. Cuando uno duda de que la desobediencia produce consecuencias funestas, ya está en camino de la derrota. Mire, hermano, si nosotros pensáramos en las consecuencias antes de cometer cualquier pecado, pensáramos en las consecuencias, uno no lo hiciera. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo te nubla la mente para que tú no pienses en las consecuencias, sino que tú pienses en los 5 minutos de fama, como dicen. Que tú pienses en tus 5 minutos de fama, no pienses en las consecuencias. Dice que finalmente el tentador acusó a Dios de motivos egoístas. Ay, que Dios quiere que ustedes sean igual que Él. Insinuó que Dios los privaba de algo bueno, es decir, de ser sabios como Él, y así calumnió al Señor. Pero mientras que Eva no dudaba de la palabra de Dios y su bondad, no sentía fascinación por lo prohibido. Fue la incredulidad lo que quitó sus defensas. Entonces vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable y comió. Ahora yo quiero hacer una pregunta, tanto los hermanos que están aquí como los que están a través de Zoom. Sabemos que Eva entabló una conversación con Satanás, ¿verdad? Mi pregunta es, en ese momento que Eva estaba hablando con el diablo, ¿dónde estaba Adán? Esa es mi pregunta. ¿Dónde estaba Adán? ¿Adán estaba escuchando esa conversación o Adán no estaba ahí? No estaba. ¿Qué ustedes opinan? Me dicen sí y me dicen el por qué. Yo creo que Adán no estaba ahí, ¿Tú crees que Adán no estaba ahí? ¿Por qué? Vamos a ver. porque él no lo hubiera dejado pecar, él Dios, la hubiera evitado. le dio a su marido. Ujú. Entonces se piensa que él no estaba ahí, pero en la Biblia no dice si estaba o no estaba, solo dice que le dio, comió y le dio a su marido. Sí. A lo que yo me refiero es la conversación que entabló la mujer con la serpiente. Si Adán estaba al lado de su mujer escuchando también esa conversación. Esa es la pregunta. ¿Qué ustedes opinan? Quizás él no estaba ahí porque la serpiente se dirige en todo momento a Eva, como si estuviera sola. Porque si ellos son la pareja y él fue instituido como el cabeza, ¿verdad? Él debió dirigirse a él en todo momento. Entiendo yo, si se dirigió ya a la mujer, era porque el hombre a quien le corresponde la responsabilidad no estaba ahí. Ok. Bien, gracias, Chani. Yo quiero, John, que yo también creo que cuando Adán le dice a Dios que la mujer que me has dado de compañera me ha dado del fruto, o sea, no menciona nada del enemigo. ¿no menciona? Ok, miren, vamos a buscar esta cita, 2 Corintios 11:3. Y yo quiero que los hermanos que están ahí a través de Zoom también participen, den su opinión con relación a este tema. Es interesante esto, ¿verdad? Esta pregunta. Mire, escribe una hermana, dice que si Adán hubiese estado ahí, no permite eso.
Vamos a ver. Bueno, voy a leer el pasaje, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. ¿Qué usted opina, hermana Darina? Bueno, aquí está hablando pues obviamente de Génesis 3, ¿no? Ajá. De que la serpiente fue astuta para engañar a Eva. Yo también pienso que Abraham no estaba en ese momento. Adán no Adán. estaba en ese momento ahí, porque yo pienso que la serpiente se dirige a Eva porque como la mujer es más fácil de engañar por el oído, entonces Había cierta había debilidad. exactamente. Entonces yo pienso que la serpiente, como dice aquí, fue astuta. O sea, esperó el momento que no estuviera Adán para ella engañar a Eva, Ajá. ¿verdad? Y que también es más fácil una mujer convencer a un hombre que un hombre a una mujer. Es mucho más fácil. Si tú por ejemplo, los vendedores mayormente se dirigen a la mujer, porque si la mujer se enamoró, le dicen, mi amor, cómprame eso. Eso yo quiero. Y insiste hasta que se lo compra. Esas son características, cualidades de la mujer, ¿verdad? Eh, pero me llama la atención este pasaje que leyó la hermana Dalinda. Dice que los sentidos de Eva fueron extraviados. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, tacto. O sea, ella vio por los ojos, vio el árbol que era codiciable, que era agradable. Era un árbol, algunos dicen no, que era una manzana, siempre lo Yo digo. creo que fue con el sentido del gusto. Dice que fue en Ezequiel. Bueno, algunos dibujan la manzana, pero la Biblia no habla de manzana, dice que habla de un fruto. Bueno, no sabemos qué tipo de fruto. ¿Qué usted opina, hermana Ruth? ¿Qué opinión tiene usted? Yo sí creo que Adán no estaba, que estaba trabajando duro en el campo. Eh, sí, no creo que estaban juntos. Am, no, no tengo mucho que opinar, pero sí, la serpiente era astuta. La mujer sí se deja engañar, ¿no? Por el oído, pero también si le dicen, mira qué bueno, qué bonito, la mujer es sensible. Es muy sensible. Ajá, entonces, Ese fue el detalle. Entonces, luego ella fue y le dio a su marido. Le dio a su marido y él comió también. Bien, vamos a seguir leyendo. Aquí dice la parte 2. Me permite, mi hermano Jonathan. Sí, adelante. Entiendo, son muchas las personas que piensan que Adán no estaba presente, porque muchos entienden que Adán hubiese ejercido su autoridad con la intención de que no se transgrediera el mandamiento. Pero 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 da un detalle. 2 Timoteo 2:2, 1 Timoteo 2:12, perdón. Sí. Dice que Eva fue engañada primero. Ujú. De manera que Satanás en el momento se dirigió a Eva precisamente buscando que los sentidos fueran trastornados. Y ante eso, es muy probable que Eva estaba viendo el asunto desde otro punto de vista, porque el mandamiento no fue dado a Eva, sino que fue dado directamente a Adán. Pero el hecho de que Adán toma del fruto y
come posteriormente, porque esto está indicando de que aunque el hombre era responsable del asunto, dice el texto de 1 Timoteo 2:12 que Eva cayó en transgresión, usurpando la posición de autoridad de su marido. Y según lo que el texto menciona, por lo visto el hombre estaba presente en el momento. Ok. Él fue persuadido, sin lugar a dudas. La Bien. mujer come del fruto y le dice, si hubiera sido una dominicana, le dice, papi, chequea, yo estoy comiendo, no me he muerto. Dale una mordida al fruto de eso, que eso no te va a hacer nada. Y ahí vino entonces el momento de la caída tan tremenda. Ahora, E incluso el punto está es la conversación. Vamos a enfocarnos en eso. La conversación que entabló la mujer, porque fíjese, fue una conversación. Ellos conversaban entre Satanás y Eva. La pregunta es si Adán escuchó esa conversación. Porque fíjate, como tú mencionabas, luego Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Porque él era el responsable, el sacerdote. Él era el responsable. ¿Ve? Y le dice, pero es interesante ver los dos puntos de vista. Como decía Amado, la Biblia no dice, pero son análisis. Es digno de evaluar, de analizar, ¿verdad? ¿Querías decir algo más, hermano? Ok. conmigo, conmigo, Jonathan. Sí, sí. Si querías añadir algo más. Y por lo que se ve en la conversación, el peso de la reprensión fue tan fuerte porque Adán no defendió la posición de fidelidad en la que él debía asumir en ese momento. Interesante el detalle porque Génesis 2, perdón, a partir del verso 15, enseña algo que pocas veces uno observa, y es que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba justamente al lado del árbol de la vida, justamente al lado, y que de todos los árboles que estaban allí se le prohíbe a Adán no comer del fruto de ese árbol, y no se le prohíbe comer del árbol de la vida, al cual él pudo haberse acercado y comer, aún antes de que la serpiente se acercara y tentara de esta manera. Pero según la conversación que se ve, la mayoría, le digo, insisten en pensar de que Adán no estaba presente. No entiendo, parece que no hacer sentir tan mal al hombre, pero por lo visto Adán estaba presente allí. No defendió la posición de, de quebrantar el mandamiento, comer ese fruto. Muy bien. Vamos entonces a continuar. El punto 2, si alguien me lo puede leer, donde habla de las consecuencias del primer pecado. Voy a leer punto 2. Algo quería decir, la serpiente era más astuta. Astuta. Se podría pensar que no estaba Adán ahí, porque siempre, por lo general, eh, como este animal era, buscó, se podría decir que buscó el momento cuando no estaba Adán, porque la Biblia no lo dice, pero como era, o sea, podemos pensar así, Ujú. que a lo mejor no estaba ahí, no lo dice la Biblia, pero normalmente cuando suceden cosas así malas, o el enemigo o el que anda haciendo maldades busca el mejor momento, La la oportunidad, ¿verdad? oportunidad. Sí. Bien, pero vamos a continuar entonces con relación a las consecuencias. Eh, si alguien me puede leer aquí el punto 2 del libro. Se ve muy pequeño.
Pero los que tienen el libro pueden ir leyendo. Mira el libro aquí. Creo que yo veo. Las consecuencias del primer pecado. Capítulo 3, versículos del 7 al 24. Siguieron al pecado resultados desastrosos como un río impetuoso. No eran desproporcionalmente severos en comparación con el delito. Evidentemente Dios había provisto todo para el bien del hombre y había prohibido una sola cosa. Ok. Vamos a ver. Al ceder a la voz de Satanás, sigue. Que continúe la lectura. Ceder a la voz de Satanás. Al ceder a la voz de Satanás, ok, al ceder a la voz de Satanás, ok. Hombre elegía agradarse a sí mismo, desobedeciendo deliberadamente a Dios. Era un acto de egoísmo y rebelión inexcusable. En efecto, era atribuirse el lugar de Dios. Sigo. Sí. Las consecuencias teológicas de la caída son las siguientes. A. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Sus ojos fueron abiertos. Las mentiras de Satanás estaban entrelazadas con un hilo de verdad. Adán y Eva llegaron a parecerse a Dios. Llegaron a parecerse a Dios distinguiendo entre el bien y el mal, pero su conocimiento se diferencia del que tiene Dios en que el conocimiento de ellos fue el de la experiencia pecaminosa y contaminada. Dios, en cambio, conoce el mal como un médico conoce el cáncer, pero el hombre caído conoce el mal como el paciente su enfermedad. La conciencia de ellos se despertó a un sentimiento de culpabilidad y vergüenza. Amén. Ellos estaban en la dispensación de la inocencia, es decir, estaban desnudos, pero no se sentían desnudos. Y como dice, su conciencia se despertó a la realidad de culpabilidad, que fue lo primero que hicieron cuando pecaron. ¿Eh? Al escuchar la voz de Dios, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. Esconderse. Se hicieron hojas de higuera, se escondieron. La parte B, entonces, vamos a seguir leyendo. La parte B, si alguien me puede ayudar, Dalinda. Se cortó la comunión con Dios y entonces huyeron de su presencia. El pecado siempre despoja al alma de la pureza y el gozo de la comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual y cumple en el sentido más profundo la advertencia de que el hombre moriría el día que comiera del fruto prohibido. La naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia de pecar. Ya no era inocente como un niño, sino que su mente se había ensuciado y tenía vergüenza de su cuerpo. Otra prueba fue que echó la culpa a otros, pues Adán aún insinuó que Dios era el culpable. La mujer que me diste, me dio. Este es el pecado original o la naturaleza caída del hombre. Bien, la parte D, sí, se puede seguir. Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimientos. Un Dios santo no puede pasar por alto la rebelión de sus criaturas. La mujer sufriría dolores en el parto y estaría sujeta a su marido. Pero, ¿estar sujeta a su esposo es una maldición? ¿No debe tener la familia una cabeza? Además,
¿No es esto una figura de la relación entre Cristo y la iglesia? Efesios 5, 22 y 23. El mal consiste en que la naturaleza caída del varón ya lo hace propenso a abusar de su autoridad sobre la mujer, del mismo modo que la autoridad del marido sobre la mujer puede traer sufrimientos. El deseo femenino respecto de su esposo puede ser motivo de angustia. El deseo de la mujer no se limita a la esfera física, sino que abarca todas sus aspiraciones de esposa, madre y ama de casa. Si el matrimonio falla, la mujer queda desolada. Ahí está. Entonces, Dios desde el inicio estableció un orden, ¿verdad? Mucho antes de la caída, Adán era el sacerdote, el principal, el líder principal. Por eso Dios no llamó a la mujer, sino dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Era el responsable. Vamos a continuar leyendo. ¿Quién más se anima a leer? La raza, toda la raza y la naturaleza misma sigue aún sufriendo como consecuencia del juicio pronunciado sobre el primer pecado. El apóstol Pablo habla poéticamente de una creación que gime y que está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Puede leer entonces, surge la pregunta de ahí en adelante. Surge la pregunta, ¿era inmortal el hombre antes de caer? La Biblia no dice esto, pero parece insinuar que el hombre habría recibido vida eterna si hubiera pasado la prueba exitosamente. El árbol de la vida era un árbol literal, pero posiblemente era también un símbolo visible de la recompensa por la obediencia. Reaparece en Apocalipsis 2:7 y 22:2. Y su fruto es para los que vencen el mal. Simboliza a Cristo, el único que da vida eterna. Amén. La primera promesa de redención la encontramos Génesis 3:15. Vamos a ver. Primera promesa de redención. Es decir, que después de que el hombre pecó, Dios no abandonó al hombre, sino que le hizo una promesa. ¿Quién puede leer la primera promesa de redención? ¿Quién se anima? Hermano Galo. La primera promesa de la redención. Capítulo 3:15. Una vez caído el hombre, Dios fue quien lo buscó. Antes de que él buscara a Dios, siempre ha sido así. El buen pastor busca a los perdidos. Génesis 3:15 es el primer destello de salvación. En Génesis 3:14 encontramos la maldición sobre la serpiente. Jehová comienza maldiciéndola, pero en 3:15 es evidente que se dirige al diablo mismo. Provocaría enemistad entre la simiente de la serpiente, los que rechazan a Dios a través de los siglos, según Juan 8:44, y la simiente de la mujer, la descendencia pía de Eva. Esta enemistad ha sido y será perpetua. Desde la época de Abel hasta la segunda venida de Cristo, uno de los descendientes píos daría un golpe mortal al enemigo, pero saldría herido. Se considera que una herida en la cabeza es fatal, pero una en el calcañar no lo es. Es una promesa mesiánica que se Irá buscándolo, pero no. Hebreo 2:14-15. Él prefirió ubicarse usted. En Génesis 15, Y yo pues soy mi hija y mi bebé. la Biblia.
Amén. Llegó a ser el tema de la Biblia. Dígase algo sobre eso. ¿Qué usted considera? Las preguntas hecho acerca del cielo no estaba en la... Siempre me vino a la mente, bueno, es verdad que uno puede analizar y ver otros textos donde podemos decidir, bueno, si estuvo o no estuvo, pero en toda la Biblia, el tema central o el tema más importante no es el hombre, es Dios. Ujú. Dios es, la Biblia fue hecha y diseñada para que conozcamos a Dios, para que el ser humano sepa quién es Dios. Amén. Y aquí está la contestación, o sea, vemos desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Dios el tema principal, ese es lo más importante. Y es verdad, o sea, claro, tenemos que saber por qué pecamos y por qué somos así, pero aquí se ve la misericordia, se ve la majestuosidad de Dios, Ujú. donde se conoce pues es Dios el que busca al hombre, o sea, Dios está perdido totalmente, haya pecado o no haya pecado, el hombre está perdido, es Dios el autor y consumador de la fe, es el que nos da la salvación. Entonces yo pienso que es muy importante esto. Y obviamente se contesta en esta que Dios pues no va a dejar al hombre caído, va a Ujú. darle la oportunidad eh, y, y vemos que Dios pues siempre ha sido así, ¿verdad? Que Él está atento a salvar al hombre. Amén. Desde el principio fue así. Ahora vamos gracias, hermano Galo. La parte de esta pregunta, ¿fueron salvos espiritualmente Adán y Eva? Vamos a ver qué nos dice el escritor Pablo Chan. ¿Fueron salvos espiritualmente Adán y Eva? La Biblia parece indicarlo afirmativamente. Adán creyó en la promesa de redención, pues puso a su esposa el nombre de Eva, vida. Probablemente confió que por medio de ella vendrá el libertador prometido. Parece que ella también tenía fe, porque nombró a su primer hijo Caín, adquirir o posesión. Es probable que Eva haya pensado que Caín sería el redentor prometido por Dios. Jehová respondió a la fe de la pareja, proveyéndoles túnicas de piel para cubrir su desnudez. Puede ser que esto indique el origen divino del sacrificio y prefigure el manto de justicia provisto mediante la muerte de Jesús. Podemos sacar en conclusión por este relato que la fe en las promesas de Dios es desde el principio el único medio de ser aceptados por el Señor. Amén. Amén. Bien, hay unos datos arqueológicos que también nos da aquí en el capítulo 4. Pero antes de pasar esos datos, yo quiero escuchar los comentarios, tanto de Chani como de John. La que yo quiero decir la evidencia de ese texto que cuando nació Jesús fue hijo de María, lo dio a luz María, Ujú. la mujer. Y Y es lo que dice, de la promesa. ajá, que fue a través de la mujer que vino el libertador. Amén. Amén. Muy bueno. Chani. Verdaderamente que Dios reivindicó la situación de Eva, la reivindicó como mujer, porque a través de ella el primer pecado original, pero también a través de la mujer, pues fue un vehículo para atraer el Redentor, nuestro Cristo Salvador. Entonces es como si Dios dijera, esto queda sellado para que el mundo vea la clase de perdón que yo doy. Ujú. Si Dios no hubiese perdonado,
estuviéramos todos condenados, pero es como la reivindicación. Perdonó a Eva a través del nacimiento de Cristo. Amén. Miren, por razones de tiempo, nosotros vamos a pasar al punto 6, la parte arqueológica, que es muy interesante, pero usted la puede leer en su casa. Pero me gustaría no finalizar el estudio sin antes leer esta parte que es sumamente importante de la primera civilización, según Génesis capítulo 4, 17 al 26. ¿Quién me ayuda con la lectura? Que la semana pasada hablábamos de eso, de los descendientes de Caín y todo eso. Había un hermano, creo, que hizo una pregunta relacionada a esa parte. La primera civilización. ¿Pueden leer? Génesis 4, 17 al 26. Los descendientes de Caín desarrollaron la primera civilización. Jabal adquirió ganado, por lo que es llamado el padre de la agricultura. Jubal inventó instrumentos de música y es considerado el fundador de las bellas artes. Tubal Caín inventó herramientas y armas, comenzando así la industria en germen. Sin embargo, era una civilización que excluía a Dios. Lamec fue el primer polígamo, manchando la divina institución del matrimonio. Su impiedad llegó al colmo cuando se jactó de su violencia en el canto de la espada, capítulo 4, versículos 23 y 24. Es evidente la ferocidad creciente del linaje de Caín. Con esto, desaparecen de la Biblia los cainitas, pues no tienen ya más lugar en el plan divino. Parece que Satanás estaba por ganar por fuerza bruta, pero Dios levantó a Set en lugar de Abel para perpetuar el linaje de la mujer. Después de esto, los hombres invocaron públicamente el nombre de Jehová. Sí, porque después de Set, parece que Set tuvo un hijo llamado Enos. Dice que a partir de Enos, los hombres de ahí en adelante comenzaron a invocar a Jehová. Esa generación de los descendientes de Caín fue una generación mala, perversa, que no temía a Dios. Entonces, lo que vemos es cómo Dios sustituye, ¿verdad? Para que la descendencia no se perdiera, porque Caín había matado a Abel. Caín había matado a Abel. Entonces, Set significa sustituto. Dios levantó a Set como sustituto en lugar de Abel. Y a través de las descendencias de Set, del linaje de Set, es que viene el Mesías. Es interesante eso, hermano. Es interesante, sumamente interesante, cómo Dios preservó el linaje, la línea genealógica hasta que llegó Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí hay unas preguntas. Esas preguntas es bueno que usted las llene en su casa. Si tiene el libro, pues el objetivo de nosotros darle este material es que aparte un tiempo tuve de forma personal para estudiar el pasaje, estudiar el comentario y llenar las preguntas. Ese estudio se le va a quedar ahí en su mente, en su corazón, ¿verdad? Y esto le va a ir formando bíblicamente, teológicamente, de tal modo que esto le ayuda también a crecer espiritualmente. Entonces, para la siguiente semana vamos a ver el tema del diluvio de Génesis capítulo del 5 en adelante, el tema del diluvio. Dios determina destruir todos los hombres, sin embargo, dice la Escritura que Noé halló gracia delante de Dios.
Noé y su familia estaban dentro del plan de Dios, porque Dios no dejó fuera a la familia. Dios nos entró a Noé solo al arca y dejó la familia. No, Noé y su casa, 8 se salvaron, entraron al arca. Y los animales que Dios ordenó a Noé que entraran al arca. Pero con relación a esto de la primera civilización, vemos también Jabal. Es bueno memorizar esta parte, que Jabal fue el padre de la agricultura, fue quien se encargaba de Génesis 3, 6. cultivar la tierra y todo eso. Ah, Jubal inventó instrumentos de música. ¿Quién le enseñó al hombre eso? Eso desde el principio. Eso desde el principio, porque la música inició ¿dónde? En el cielo, hermano. Entonces Dios le da la capacidad al hombre de talentos, habilidades artísticas, y lo vemos aquí entonces desde el principio, en la primera civilización de Génesis capítulo 4. Dice que es considerado como el fundador de las bellas artes. Jubal fue considerado como el fundador de las bellas artes. Y Tubal Caín inventó herramientas y armas. Tubal Caín, comenzando así la industria en germen. Esta era la primera civilización, una civilización que había excluido a Dios, una civilización que le había dado la espalda a Dios, perversa. Bueno, la Biblia especifica que antes del diluvio, la tierra se llenó de violencia. Era una violencia increíble, como lo estamos viendo hoy en día. Mucha violencia en todas partes. Y esto debe darnos una enseñanza a nosotros de que eso es un pronóstico y activa los juicios de Dios sobre la tierra. Cuando hay tanta violencia, dice que la tierra se llenó de violencia y Dios entonces determinó raer al hombre sobre la faz de la tierra. Pero Dios nunca se le agotan los hombres para él usar, ni su plan ni su propósito ha de ser estropeado por el hombre. El Señor siempre lo lleva a cabo. Decía nuestro hermano Galo, decía hace un momento que en la Biblia el hombre no es el protagonista, sino Dios. Entonces vemos desde el principio el plan eterno de Dios. La Biblia desde Génesis y Apocalipsis nos habla de ese plan eterno de Dios, que inició en Dios y que Él lo lleva a cabo utilizando a los hombres como instrumentos para llevar a cabo su plan aquí en la tierra. Bien, me quedan 5 minutos. Yo quiero abrir las líneas para que los hermanos que están ahí por Zoom, si tienen alguna pregunta o quieren dar alguna opinión con relación al tema, o los hermanos que están aquí. Vamos a ver. John está muy activo esta noche. Vamos a ver. Yo creo que la decisión de Dios de ya exterminar a los presentes no es su familia, y no desde mucho atrás. El hombre pecó. Luego a mí no se me vinieron. Y hicieron sus hijos, Caín y Abel. Pero Abel, Caín era malvado, pero quedaba Abel. Caín mataba a Abel. Mató a Abel. Mató a Abel. Y luego Dios trajo a Seth. Y luego más adelante se dice cómo esos dos descendencias se juntaron y hicieron un caos. Muy bien. Sí.
Muy bien, John. Muy bien. Hay un hermano que está levantando la mano. Elina. Elina Vera. Muy buenas noches, mis hermanos. Está haciendo doble voz Chalencha, si puede habilitar el audio. Ajá. Dame un momentito, Elina. Ok, Elina. Adelante. Bueno, escuchando al hermano Galo, lo del libro y Charney, John, estuve buscando en Romanos 5, donde habla donde el apóstol Pablo habla de la comparación entre Adán y Cristo. Y aquí él lo dice, donde dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir, Jesucristo. Amén, amén. Excelente cita. Yo había pensado en esa cita también. Hay una también en 1 Timoteo 2:13, si alguien lo puede buscar, que responde muy bien a la pregunta que hicimos al principio. Definitivamente hay temas que hay que ir viendo, como decía Lina, a pesar de que la mujer fue la que incurrió primero en transgresión, primero que el hombre, Dios responsabilizó al hombre. Dios llamó al hombre. Y mire esa cita que Lina leyó, porque el pecado entró por un hombre, Adán, el primer Adán. Bien. Hermana, si tiene la cita, por favor, hermana Gloria, la puede leer. 1 Timoteo 2:13, y con esto nos despedimos. 2:13. Ujú. Aquí está. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Está ahí? Siga leyendo. Ok. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en Incurrió en transgresión. transgresión. Sí, incurrió en Ok, ¿qué usted puede entender ahí? Cuando dice que Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, y entró en pecado. Entró en pecado. Ujú. Porque los dos pecaron y comenzaron uno al culpar al otro. O sea, Adán dijo, la culpa es de la mujer que tú me diste. Culpó a Dios. ¿Y la mujer a quién culpó? A la serpiente. La serpiente. A la serpiente. La Ahora, serpiente me engañó. Sin embargo, hermanos, en la Biblia dice que claramente que el pecado entró por un hombre, Adán. O sea, Dios responsabilizó al hombre. Es como, por ejemplo, usted tiene una empresa, ¿verdad? Y en la empresa, usted es el encargado y un empleado está haciendo un desorden en la empresa, pero usted es el encargado, usted es el responsable. Cuando viene el dueño de la empresa, no va a hablar con subalterno, lo va a llamar a usted. Venga acá, ¿y qué es lo que está pasando? Y este desorden, usted es responsable. Si usted tiene esa persona ahí haciendo desorden y usted lo deja pasar o se hace de la vista gorda, ¿eh? Como vemos hoy en día que pasa con muchos gobiernos que ven las cosas, pero dejan las cosas pasar. Como dicen, son ciegos, sordos y mudos. La hermana Ruth.
Hermano, yo sigo pensando de que Adán no estaba en la conversación, Ujú. pero yo creo que es muy creíble o podemos pensar de que cuando comieron del fruto sí estaban juntos. Estaban O juntos. sea que ella lo convenció de que el fruto era bueno y esto y lo otro, Sí, y lo hicieron juntos. Y ahí pues Adán pudo haberse negado, ¿verdad? Y decirle, no, Dios dijo esto. sí. Como también Ananías y Zafira parece que fue, Ujú. que mintieron al Espíritu Santo, ¿no? De que vendieron la casa por tanto y entregaron tanto, murieron los dos. Sí. Lo habían, Responsabilizó a los dos. sí, Es que Dios es justo, hermano. Dios es justo. Y Dios aplicó su justicia. Porque el pecado trajo consecuencias. Ok, ustedes pecaron. Muy bien. Yo los voy a cubrir. Les hizo pieles. Los vistió. Pero se me van. Lo sacó. Lo sacó del huerto. ¿Por qué no lo dejó ahí adentro? No, él lo sacó del huerto y les prohibió nuevamente la entrada. Y Chan, Es un buen punto que dijo Ru, que él pudo haberse negado a comer. sí, decir, pero muchacha, Si tú ya no se debiste salvó de la hacer primera, eso. por ejemplo, que no estaba ahí, pero entonces Eva no lo amenazó. Obligatoriamente te la vas a comer. Él pudo decir que no y entonces se vio afectada su autoridad. Se dejó convencer. Y allí estuvo entonces la real responsabilidad de Adán. Se derritió como una cera. Se dejó vencer de la mujer. Se la da a Adán. Se la da Eva Adán. todavía no existía. Sí. Pastor Jonathan, No había como Y responsabilizó a Adán la porque falta de fue con Adán que comunicación. hizo el trato. Adán era el responsable, Claro. ¿verdad? Por eso es que a él se dirige, ¿no? Es Cuando delicado, otra hermano, es cosa. delicado esto. Nosotros debemos prestar atención a esos detalles y que Dios nos ayude. Vamos a orar, se nos ha ido el tiempo. Vamos a presentar en oración el padre de nuestra hermana Elizabeth, que me ha pedido oración porque ha estado grave, muy delicado de salud. Que Dios tenga misericordia de él. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche por este estudio. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra y ver, Señor, tu plan perfecto. Y a ti no se te escapa ningún detalle. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento. Ayúdanos cada día a seguir conociéndote más, para temerte, para obedecerte, para vivir para la gloria tuya. Señor, que haya mayor entrega, sometimiento, fervor, consagración de nuestra parte hacia ti al reconocer que tú eres un Dios 3 veces santo. Que también eres fuego consumidor, que eres un Dios de amor y de misericordia, pero también que eres severo y castiga el pecado. Gracias, Señor, por Jesucristo, por su sangre bendita, por la obra perfecta, porque tú nos limpias de todo pecado, porque en ti hallamos perdón y misericordia. Síguenos ayudando. Mira, queremos presentarte el Padre de nuestra hermana Elizabeth Blanco, que ha estado muy delicado de salud. Visítale con tu misericordia. Sálvale, Señor. Hazle entender tu propósito. Amén, gloria a Dios. En nombre De poderoso. Jehová. Glorifícate, Señor, en su vida. Amén. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos de Zoom. Nos veremos en la próxima clase. Si Dios nos permite, nos da la vida y la salud. Que el Señor les bendiga. Amén.